El tesoro que cuida un fantasma. Mi relato de terror no me pasó a mí, sino a mi padre y a sus hermanos, y eso sucedió hace casi 50 años, cuando la casa de mi abuela quedó en el abandono después que falleció. Nadie de los hijos se puso de acuerdo con la herencia, y algunos prefirieron ver la casa ser comida por el tiempo, que llegar a un acuerdo que fuera justo para todos. Pasaron los años, y nadie habitó esa casa, y con los años, el abandono como la naturaleza fueron absorbiendo esa casa. Pero hubo un evento que unió a la familia, si bien no era algo muy cordial, por lo menos había hecho que las distintas partes se sentaran a platicar. Dentro de la familia, estaba la leyenda de que había un tesoro enterrado, pero nadie de nuestros ancestros lo había enterrado, sino que un dueño anterior lo había hecho. Y ese fue el elemento que hizo que la familia se uniera otra vez, para encontrar el tesoro. El acuerdo era que el tesoro, una vez encontrado, se repartiría en partes iguales a los 9 hermanos, de los cuales 4 eran mujeres y 5 hombres. Y que después de eso, la casa abandonada también se vendería, y el dinero se repartiría de igual manera. La familia cada fin de semana acudía al campo, a la casa que había sido de la abuela, y con palas en mano comenzaron a hacer hoyos por todos lados, pero no lograron encontrar nada. Uno de ellos tuvo la idea de llamar a una persona que tuviera alguna habilidad para encontrar el tesoro, y después de buscar y buscar, encontraron a un brujo, que afirmó podía ayudarlos. Algo que los hizo creer en ese brujo, fue que les dio detalles de cada uno de ellos, cosas que los demás hermanos y hermanas no sabían, además que les dijo que el tesoro era resguardado por un espíritu, y que debían primero hacer que ese espíritu quisiera darles el tesoro. Un fin de semana acudieron a la casa del tesoro, que estaba en ruinas y no había luz ni agua, y el brujo les dijo que empezaría a trabajar una vez que la noche llegara. Algunos de los hermanos llevaban a sus hijos, otros iban solos, pero todos habían olvidado un poco el distanciamiento, aunque no faltaba quien mencionaba que todo eso era una pérdida de tiempo. Ya de noche, el brujo comenzó los preparativos, hizo una fogata en una de las habitaciones, además que puso velas en el suelo, y comenzó a rezar, y les pidió a los hermanos que también rezaran para poder llamar al espíritu que cuidaba el tesoro. Desafortunadamente el fantasma no se hizo presente, pero una de las hermanas comenzó a sentirse mal, como si se fuera a desmayar. El brujo les dijo que el espíritu quería hacer contacto con ella, pero la hermana salió de la casa. Curiosamente, esa hermana era una de las que había dicho que eso era una pérdida de tiempo. El brujo dijo que ella era necesaria, porque ella era el conducto para poder pedirle al espíritu permiso para tomar el tesoro. Pero la hermana no quiso regresar por esa noche, y se fue sin avisarle a nadie. Los hermanos quedaron en que irían a la casa el siguiente fin de semana, y la hermana que se había sentido mal, dijo que quería llegar hasta el final, y afirmó que en esa ocasión no se iría del lugar. Cuando el siguiente sábado llegó, los hermanos acudieron a la casa del tesoro, y el brujo ya estaba ahí, listo para ayudar. Les pidió que no se fueran, que soportaran todo, porque el espíritu podría molestarse y esconder más el tesoro, y entonces ellos nunca lo encontrarían. El brujo llevó algunas mantas para tapar las puertas y ventanas, para que nadie de los vecinos viera lo que pasaba, porque la semana anterior habían notado que había curiosos merodeando. Las velas y la fogata iluminaron el lugar, y le dieron un ambiente tétrico a toda esa situación, y cuando el momento llegó, el brujo les pidió que rezaran, para poder invocar al espíritu que cuidaba el tesoro. Justo en medio de los rezos, algunos de los hermanos comenzaron a escuchar que alguien respiraba de forma muy forzada desde otra habitación, pero solamente 2 de los 9 hermanos escuchaban esa respiración, por lo que los demás les pidieron que se dejaran de tonterías. Pero el brujo les pidió que pusieran atención, porque él también escuchaba esa respiración. Comenzó a pedirle al espíritu que se manifestara,
y fue ahí que todos los hermanos escucharon que alguien respiraba con dificultad desde otra habitación. El brujo les pidió que salieran de ese cuarto y todos acudieran a la otra habitación, y cuando ellos entraron en ese otro cuarto, la lastimera respiración continuaba, pero no podían ver a esa persona. El brujo dijo que había visto algo, que podía ver una flama verde salir de un rincón del cuarto, pero nadie más la veía, y les pidió a los hermanos que cavaran en ese lugar. Tras excavar casi medio metro, se toparon con algo duro, y cuando notaron que no era una piedra, se emocionaron. Pero aquello, que a la luz de las velas y la fogata no se distinguía bien, tomó forma una vez que lo sacaron del agujero. No fue un tesoro lo que habían sacado, sino un cráneo humano, que tenía una abertura en la nuca. El brujo les dijo que ese hombre había sido asesinado en ese lugar, y que había sido obligado a cuidar el tesoro. Justo cuando pusieron el cráneo en el suelo, todos en el lugar sintieron una ráfaga de viento que provenía de ningún lugar, porque esa ráfaga no venía de afuera, estaba únicamente dentro de ese cuarto, y esa ráfaga salió del cuarto y después de la casa. Y escucharon que los perros en la calle comenzaban a ladrar asustados, y esos ladridos se fueron alejando más y más, hasta que se escuchaban tan lejos que no pudieron calcular la distancia. El brujo les pidió que esperaran, y que volvieran a rezar. 10 minutos después, los ladridos de los perros comenzaron a acercarse, como si lo que se había ido ahora estuviera regresando. Y cada vez esos ladridos estaban más y más cerca, hasta que escucharon que una ráfaga de viento estaba afuera de la casa, y de pronto, las mantas se ondearon con fuerza, y el viento entró a la casa, envolviendo a los hermanos con la tierra que levantaba. La hermana que se había sentido mal la semana anterior, volvió a sentirse mal, hasta el punto en que se cayó al suelo y casi pierde el conocimiento. El brujo dijo que el espíritu quería hacer contacto con ella, pero que ella debía darle permiso. La hermana aceptó, y un segundo después, ella se comenzó a revolcar en el suelo, y se retorcía como si estuviera teniendo algún tipo de ataque. Los hermanos la sostuvieron, y ella continuaba retorciéndose, y con una fuerza sobrehumana, logró lanzar a 2 de ellos al suelo. Pero de pronto se tranquilizó, y los miró como si esos ojos no fueran de ella. Parecía que no reconocía a ninguno, y les habló con una voz que no era de ella, sino de un hombre algo mayor. Les preguntó que quiénes eran, y que cuál de ellos lo había matado. Pero el brujo le explicó lo que pasaba, que la casa había sido comprada muchos años atrás, y que el dueño anterior ya había fallecido. Aquel hombre dentro de la hermana preguntó por su esposa, pero nadie le pudo decir, porque ni siquiera sabían quién era él. El hombre les explicó quién era. El brujo le preguntó por el tesoro, y el hombre le dijo que lo había movido, como castigo por haberlo matado. Pero el brujo le explicó que quien le había hecho daño ya no estaba, y que los hermanos le harían un favor si él les decía dónde estaba el tesoro. Entonces, el espíritu les pidió que le mandaran hacer una misa, para que su alma pudiera descansar, que entonces él les diría dónde estaba el tesoro. Fue en ese momento que la hermana volvió a revolcarse en el suelo, y los hermanos volvieron a sostenerla, pero cuando ella dejó de revolcarse, fue que ella regresó, y les preguntó qué había pasado. Después de explicarle, los hermanos supieron que por esa noche todo había terminado, y quedaron en hacerle una misa al difunto al día siguiente. Y así fue, al día siguiente le mandaron hacer una misa, y el siguiente fin de semana regresaron, y al entrar a la casa, acompañados del brujo, todos pudieron ver una sombra que entraba en una habitación. El brujo les pidió que entraran, que no tuvieran miedo, y así lo hicieron. Los hermanos entraron a la misma habitación que la sombra, y se sorprendieron al ver a ese ente en uno de los rincones. Y justo en ese momento, cuando todos los hermanos lo habían visto, fue que esa sombra se desvaneció frente a ellos. El brujo les dijo que ahí debían excavar, y tras sacar tierra por unos minutos, fue que dieron con una olla de barro,
que al sacarla con mucho esfuerzo, descubrieron que estaba llena de monedas de oro. Después de darle su pago al brujo, los hermanos se repartieron las monedas, y un año después vendieron esa ruinosa casa. Y aunque la familia ya estaba rota, algunos de los hermanos continuaron viéndose de forma ocasional. Yo todavía no había nacido cuando aquello sucedió, pero me habría gustado estar ahí. Lo que vino una noche. Mi relato de terror sucedió cuando tenía 18 años. En aquel tiempo me había ido a vivir a la casa de una tía, que me había recibido después que yo quería comenzar a vivir en la ciudad. En la casa también vivían mis primos, que 2 de ellos eran hombres y una mujer. Los 2 hombres eran mayores a mí, y mi prima era un año menor, y siempre nos habíamos llevado muy bien, a pesar que no nos veíamos muy seguido. Mi tía estaba divorciada, pero su ex esposo vivía en la casa de enfrente, y siempre estaba atento de lo que sus hijos necesitaran. Como dato sobre lo que voy a relatarles, la casa de mi tía alguna vez fue más grande, y perteneció a los vecinos del lado derecho de la casa, que muchos años atrás dividieron la casa para vender una parte, debido a que necesitaban dinero. Y esa parte que vendieron la compró el ex esposo de mi tía. La experiencia paranormal nos tomó por sorpresa. Yo llevaba viviendo en esa casa casi medio año, y nunca experimenté algo paranormal. De hecho, esa casa era muy tranquila, y me sentía incluso más cómoda que en la casa de mis padres. Fue uno de esos eventos que al llegar sin aviso, no sabes cómo reaccionar. Todo comenzó una tarde de sábado, cuando estábamos recogiendo una de las habitaciones de la parte baja de la casa, que era usada para guardar las cosas que ya no se usaban o las cosas que después se usarían, como pinturas o herramientas para reparar algo. Y estando moviendo cosas pesadas, fue que a mi prima se le cayó un martillo al suelo, que afortunadamente no la golpeó en el pie, porque se lo hubiera hecho pedazos. Fue en ese momento que notamos que el piso se había roto, y lo que nos pareció raro fue que parecía que se había hecho un hueco, y no solamente había sido una grieta en el suelo. Mis primos comenzaron a quitar más del piso, porque uno de ellos vio que había algo debajo. Al principio jugaban diciendo que quizás era un túnel, o que había algún tesoro escondido. Pero lo que encontraron fue una pequeña recámara, donde solo estaba un pequeño baúl, quizás del tamaño de una caja de zapatos, que mi primo mayor sacó con esfuerzos de su curioso descanso. Mi tía había salido, y antes de irse nos dijo que llegaría de noche, y nos puso a limpiar ese cuarto, por lo que al estar solos, nuestro primer pensamiento al ver ese antiguo baúl fue que deberíamos abrirlo. No nos pusimos a pensar en los extraños símbolos que adornaban ese pequeño cofre, y tampoco nos importaron las letras que en la parte superior indicaban algo en un lenguaje que desconocíamos. Solo nos importó saciar nuestra curiosidad, y queríamos abrir ese baúl lo más pronto posible. Mi primo lo puso en una de las mesitas del cuarto, donde lo miramos sin mucha atención, pero al recordar ese momento, pienso que algo extraño relacionado con el cofre nos hizo no pensar las cosas detenidamente, o quizás estoy buscando una excusa por haber hecho las cosas tan imprudentemente, no lo sé. Lo que sí sé, es que sin pensarlo mucho abrimos el cofre. Mi primo había sacado una de esas pinzas para cortar metal, y con mucha facilidad cortó el candado antiguo que cerraba el cofre. Antes de abrirlo, lanzamos al aire nuestras predicciones sobre lo que había dentro, y reíamos y nos emocionábamos imaginando lo que encontraríamos. Pero dentro del cofre no había monedas antiguas, como habíamos pensado, ni había joyas valiosas ni documentos que en su momento fueron importantes. Lo que encontramos dentro fue un pequeño muñequito hecho de trapo y al parecer cabellos humanos. Nos miramos sin entender lo que estábamos viendo. Aquello era algo que ninguno de nosotros se había aventurado a predecir. Todos tocamos aquel muñequito, y cuando lo tuve en mis manos, sentí que en su interior había algo duro, como si le hubieran puesto los huesos al muñeco, quizás para hacerlo más realista. Estábamos asqueados, ya que ese muñeco tenía un olor a podrido. Mi prima nos planteó la posibilidad de desenvolver el muñeco para saber de qué estaba hecho, y si es que había algo pudriéndose dentro. Pero ninguno de los demás estuvo de acuerdo con ella. No queríamos saber de qué estaba hecho, solamente queríamos volverlo a guardar dentro del cofre.
Noté molestia en su rostro cuando nos negamos a abrirlo, y pensé que ella después, estando a solas, lo abriría, ya que ella es una de esas personas que siempre tiene que salirse con la suya. Mi primo mayor dijo que debíamos guardar el cofre, porque al ser muy antiguo, quizás valdría algo. Pero que el muñeco más valía esperar, porque podría estar relacionado con brujería, y que deberíamos encontrar la manera correcta de deshacernos de él. Mi primo tomó el muñequito, que sostenía mi prima, y lo puso en el hueco donde había estado el cofre, y sobre el hueco puso un pedazo de lámina que estaba dentro del cuarto de tiliches, como le decía mi tía. Después de eso continuamos recogiendo el cuartito, y no supe los demás, pero yo estaba algo nerviosa por haber encontrado ese muñequito, me parecía algo muy extraño y admito que me llegó a dar un poco de miedo. Pasaron las horas sin que nada extraño sucediera, y fue hasta que el sol se ocultó cuando lo paranormal sucedió. No había pasado ni media hora desde la puesta del sol, cuando escuchamos algo dentro de la casa. Todos estábamos en la parte de abajo, mirábamos televisión, y fue ahí que escuchamos que en la parte de arriba algo grande se había caído, nos levantamos asustados por el estruendoso ruido, y antes de poder dar un paso en dirección a las escaleras, la luz de la casa se fue, y nos quedamos en penumbra. En aquel tiempo no había celulares, por lo que mis primos encendieron algunas velas, y con ellas en mano, avanzamos hacia las escaleras. Subimos con cautela hacia la parte alta de la casa, yo sabía que no era un ladrón, porque no había posibilidad de que alguien hubiera entrado a la casa. Recorrimos el segundo piso, y cuando entramos a la habitación de mi tía, vimos su guardarropa antiguo en el suelo, pero estaba del otro lado de la habitación, como si alguien lo hubiera lanzado hasta ese lugar. Mis dos primos comenzaron a levantarlo, y fue ahí que noté que aquel mueble era realmente pesado, ya que apenas pudieron levantarlo entre los dos, por lo que supe que nadie tenía la fuerza para lanzar por el aire tremendo mueble. Mi prima y yo teníamos mucho miedo, y no creo que solamente nosotras dos, porque al ver el rostro de mis primos, supe que ellos también tenían miedo. Estábamos tomadas de las manos, y dimos un salto cuando escuchamos pasos detrás de nosotras, pero provenían justo de afuera del cuarto. Nos giramos, y mi primo mayor salió corriendo del cuarto, ya que pensaba que alguien se había metido, pero al estar justo afuera del cuarto, su vela se apagó y no pudo ver nada. Nos pidió que nos acercáramos con las velas, y lo hicimos con mucho miedo, pero cuando le dimos una de las velas, y él alumbró el pequeño pasillo, notamos que no había nadie en ese sitio, y los demás cuartos estaban cerrados. Además, aquellos pasos parecía que se habían alejado de las escaleras. Mis dos primos revisaron los cuartos, pero no había señales de que alguien hubiera estado dentro de la casa. Después de acomodar el guardarropa de mi tía, bajamos aún en la penumbra, pero justo cuando estábamos abajo, mi prima nos informó que había visto luz en la calle, que en las otras casas sí tenían electricidad. Nos asomamos a la calle, y en efecto, todas las casas sí tenían luz, y nosotros éramos los únicos que estábamos en penumbra. Antes de que mis primos pensaran en cruzar la calle para pedirle ayuda a su padre, ya que mi tía aún no había llegado, escuchamos que algunos cristales se rompían dentro de la casa. Entramos corriendo, y vimos que algunos vasos de la cocina estaban rotos, pero en la sala, y cuando caminamos con sigilo a la cocina, notamos que no había nadie ahí, y tampoco habíamos escuchado que alguien hubiera corrido para esconderse. Teníamos miedo, porque sabíamos que lo que estaba sucediendo era algo paranormal. Escuchamos pasos en el segundo piso, pero mi primo mayor dijo que deberíamos salir, para que su padre nos ayudara. Pero desafortunadamente él tampoco estaba en casa, y supimos que estábamos solos. En uno de esos actos de estupidez, mi primo mayor nos convenció de entrar a la casa, y descubrir si había alguien dentro, o si eran fantasmas. Entramos a la casa, y lo primero que hicimos fue ir a la cocina, de donde tomamos algunos cuchillos para defendernos en caso de que fuera un ladrón. Subimos las escaleras, con las velas iluminando nuestro camino. Los pasos se escuchaban dentro de la habitación que mi prima compartía conmigo, y cuando mi primo mayor abrió esa puerta, el sonido de los pasos se detuvo, pero dentro no había nadie. Todos entramos al cuarto con cautela, y revisamos hasta detrás de las cortinas, pero dentro no había nadie,
y no había forma de que alguien entrara o saliera por la ventana, ya que ésta tenía barrotes que estaban muy juntos. Por si alguien tenía alguna duda de que había algo paranormal, creo que ahí todo quedó claro, y supimos que los cuchillos no tendrían ningún efecto a la hora de protegernos. Quedamos en salir, pero antes de hacerlo, volvimos a escuchar que algo muy pesado caía, y corrimos hasta la habitación de mi tía, donde vimos su guardarropa otra vez en el suelo, pero dentro del cuarto no estaba ningún intruso. El sonido de los cristales rompiéndose regresó, pero en la parte baja de la casa. Y un estruendo ensordecedor nos hizo estremecer. Eran gritos de muchas personas, pero parecían mezclados con gritos de los animales. No sabíamos de dónde venían esos gritos, porque parecía que provenían de la parte baja de la casa, pero cuando bajamos, los escuchamos en la parte alta. Salimos de la casa, y nos sorprendimos al ver que los vecinos estaban afuera de nuestra casa, y parecían algo preocupados. Nos dijeron que escucharon que nosotros habíamos gritado, pero les explicamos lo que estaba pasando. Hubo varios vecinos que no nos creyeron, y 3 de ellos se ofrecieron para entrar y detener, según ellos, al ladrón que estaba dentro de la casa. Aquellos 3 hombres entraron exudando valor, y no pasaron ni 2 minutos cuando salieron corriendo, y no sé si por miedo o por vergüenza, aquellos hombres corrieron directamente a sus casas sin darnos una explicación. Casi media hora después el padre de mis primos regresó, y nos pidió que nos tranquilizáramos, y al igual que los 3 hombres incrédulos, él tampoco nos creyó, y entró a la casa con mi primo mayor junto a él. Casi 5 minutos después, mi primo sacó a su padre casi cargándolo, y nos dijo que dentro, cuando su padre había entrado al cuarto de su madre, algo lo había tomado y lanzado hacia una de las paredes. Estuvimos sentados afuera de la casa de mi tío, esperando que mi tía regresara, para evitar que entrara sola a la casa. Y casi 2 horas después, cuando ella regresó, notamos que las luces de la casa de pronto se encendían. Le comentamos lo sucedido, y al principio no nos creyó, pero cuando mi tío le dijo que todo era verdad, fue entonces que ella comprendió que lo que decíamos era cierto. Esa noche la pasamos en la casa de mi tío, y al día siguiente, cuando mi tía le comentó lo sucedido a una de sus amigas que sabían de cosas paranormales, ésta acudió de inmediato a la casa, y comenzó a platicar con nosotros. Nos dijo que en ese tipo de manifestaciones, había siempre algún detonante, ya sea una ouija, algún conjuro o invocación, además de los objetos que están impregnados por un ente maligno. Pero le explicamos que no habíamos hecho nada, y en ese momento recordamos el pequeño cofre con el muñequito de tela y cabellos. Entramos a la casa para buscar el muñequito y el cofre. Teníamos miedo por las manifestaciones, pero no escuchamos nada extraño, y la mujer nos dijo que ese ente solo era fuerte de noche, que de día no teníamos de qué preocuparnos. Después de mostrarle el cofre y el muñeco, ella nos dijo que eso era más poderoso de lo que había imaginado, que no nos podía ayudar, porque al intentarlo podría empeorar las cosas, pero nos dijo que buscaría a alguien que pudiera ayudarnos. Desafortunadamente esa mujer no pudo brindarnos su ayuda, y aunque esa noche nos quedamos en la casa de mi tío, los eventos paranormales nos siguieron. Escuchamos pasos, y los vasos de cristal eran lanzados por el aire, y los muebles pesados caían al suelo sin que nadie estuviera cerca. Además, comenzamos a ver sombras enormes por el rabillo del ojo. Lo único que se nos ocurrió fue poner el muñeco dentro del baúl y enterrarlo. Al día siguiente metimos a ese muñequito dentro del cofre, lo enterramos donde lo habíamos encontrado, y fue entonces que los eventos paranormales se retiraron. Aunque hay noches en las que puedo ver una sombra escondiéndose debajo de mi cama. Un ente oscuro persigue a mi hermana. Mi relato de terror ocurrió hace casi 10 años, cuando yo tenía 19 años y mi hermana 14. No diré que yo era un santo, pero no le causé demasiados dolores de cabeza a mis padres, por lo que cuando mi hermana entró a la adolescencia, causó alarma verla volverse muy rebelde. Ella era de irse de fiesta sin avisar, y recuerdo que mis padres la buscaban de madrugada por las calles de la colonia.
Más de alguna vez la encontraron inconsciente en las fiestas que se hacen en casas, y cada que llegaba el fin de semana, mis padres pensaban que ese podría ser el último fin de semana que la veían con vida. En la escuela la encontraron drogándose y la suspendieron, y fue expulsada después de pelearse con una de sus compañeras, a la que mandó al hospital, y por suerte los padres de la agredida no levantaron cargos. Todo iba de mal en peor con ella, y no importaban las pláticas que mis padres tenían con ella, tampoco las visitas con el psicólogo, ni funcionó que la internaron en una de esas clínicas para desintoxicación. Ella continuaba igual, y nadie sabía por qué se comportaba así. Recuerdo aquella noche que todo empeoró, porque a su rebeldía se sumó algo que no podíamos comprender. Como muchos sábados, salimos a las calles en busca de mi hermana, nos acercábamos a las fiestas y preguntábamos si ella estaba dentro, pero una de sus amigas de fiesta nos dijo que se había ido sola como media hora antes, y que iba hablando sola. Pensamos que estaba drogada, y caminamos por las oscuras calles mientras mi madre lloraba de tristeza, como cada vez que salía a buscarla. Tras caminar y caminar, decidimos regresar a la casa, para saber si ella había regresado, pero no fue así, y nos tomamos un respiro para llamar por teléfono a algunas de sus amigas, pero nadie sabía dónde estaba. Antes de que volviéramos a salir a buscarla, escuchamos que alguien tocaba la puerta de la entrada, y cuando mi madre abrió, me estremeció escuchar un pequeño suspiro de miedo que mi mamá emitió. Me acerqué a la entrada, y me asusté al ver a mi hermana, porque tenía el rostro muy hinchado por una golpiza que le habían dado. Ella entró a la casa, se sostenía el estómago mientras caminaba con dificultad. No nos respondió cuando le preguntamos qué le había pasado, y cuando mi padre, entre lágrimas, le preguntó quién le había hecho eso, ella tampoco respondió. Estaba ida, como si no escuchara lo que le estábamos diciendo. Ella se negó a salir en busca de un taxi para ir a un hospital, y tampoco quiso cooperar cuando le dijimos que debía levantar una denuncia. Lo único que decía era que se quería dormir, y que si la sombra oscura preguntaba por ella, le dijéramos que no estaba. No entendimos en ese momento lo que nos quería decir, pensamos que estaba conmocionada por lo sucedido. Mis padres llamaron a la policía, que al llegar, lo único que nos recomendaron fue que se debía hacer una denuncia, porque ellos no podían actuar sin que les dieran la orden, además que no sabían a quién debían buscar. Por supuesto que nos molestamos con ellos, pero ya en calma supimos que tenían razón, ya que las cosas se deben hacer de forma legal. Eran las 3 de la mañana cuando los policías se fueron, y cuando subimos al cuarto de mi hermana, ella estaba sentada en un rincón de su cuarto, y nos dijo que la sombra iría por ella. En un principio pensamos que la sombra era el apodo de alguien, pero ella nos dijo que no era así, y nos contó entre lágrimas lo que le había pasado. Nos dijo que una semana antes, ella conoció a una joven que estaba metida en eso de brujería, y que pelearon por algo que no recuerda, porque estaba algo borracha. Pero que al final, la joven bruja le dijo que quería hacer las paces, y quería regalarle algo, pero que tenían que ir al panteón para dárselo. Empujada por el alcohol y sus amigos, ella accedió y fue con la joven bruja al panteón, y que todos sus amigos también iban. Saltaron la cerca y deambularon mientras la joven bruja encontraba el lugar correcto, y cuando lo encontró, dibujó un extraño símbolo en el suelo, al que le prendió un pequeño fuego en el centro, y tras sacar de su mochila varios objetos y hierbas, comenzó a hablar en un lenguaje desconocido. Y que al final, le pidió a mi hermana que le entregara un mechón de su cabello, mismo que al tener en sus manos, la joven bruja lanzó al pequeño fuego en medio del extraño símbolo. Del fuego salió una figura enorme, carente de color, y que aquella figura de un ser sin forma, se lanzó contra mi hermana y entró en ella. Comenzó a sentirse mal y empezó a vomitar, y fue en ese momento que la joven bruja le dijo que con ella nadie se metía, y que ese ente le haría desear estar muerta.
Mi hermana nos comentó que durante esa semana había visto a un ser oscuro en todas partes, que le hablaba todo el tiempo y no la dejaba dormir. Nos dijo que ese ente la había atacado esa noche, y que ya no quería seguir viviendo, porque no quería ser torturada por ese ser. Por supuesto que no le creímos, pensamos que le tenía miedo a su agresor, ya que quizás era muy peligroso. Pero antes de que pudiéramos decir algo, ella nos señaló debajo de su cama, y nos dijo que esa sombra estaba ahí. Mi padre, que no le había creído nada, se irguió muy rápido y caminó hacia la cama de mi hermana, mientras ella le suplicaba que se alejara. Mi padre se inclinó y levantó el cubrecama, pero debajo no había nada. Mi hermana nos pidió que saliéramos, quizás porque vio nuestros rostros de incredulidad. No dejó que mi madre le curara las heridas, y salimos de su cuarto después que ella salió para limpiarse las heridas en el baño. Mis padres y yo nos quedamos sentados en la sala, y no sabíamos qué hacer, pero mi padre llegó a la conclusión que debíamos denunciar, aunque ella no quisiera, y que lo haríamos en la mañana, quizás a esa hora, ella ya estaría sobria y dispuesta a acudir al Ministerio Público. Estuvimos media hora platicando, cuando escuchamos que mi hermana gritaba. Corrimos hacia el segundo piso, y entramos a su habitación, que estaba a oscuras. Tras encender la luz, la vimos aterrada en un rincón de su cuarto, y tenía uno de sus cepillos para el cabello a modo de arma, que apuntaba hacia debajo de su cama. Mi padre le explicó que debajo no había nada, que esa sombra no era real. Y mi padre levantó el cubrecama, y fue ahí, ante la mirada aterrada de mi hermana, que todos vimos que algo oscuro se escondía de la luz. Pensamos que quien la había lastimado había encontrado la forma de entrar en la casa sin que nos diéramos cuenta, y cuando mi papá trató de sacar a esa persona, nos dimos cuenta que no era una persona, porque esa cosa salió de su escondite, y pudimos ver una enorme sombra, que medía más de 2 metros, y con uno de sus brazos, tomó a mi padre del cuello y lo levantó como si no pesara nada. Mi hermana le gritó a esa cosa que era a ella a quien quería, que dejara a mi padre en paz, y fue ahí que esa cosa lanzó a mi padre hacia un lado, que al caer se golpeó la cabeza y quedó inconsciente. Mi madre trató de levantar a mi padre, pero éste no respondía, y yo estaba pasmado, no supe qué hacer, mi mente estaba nublada y no podía pensar en nada. Aquel ser posó su rostro en mí, y aunque no le pude ver los ojos, supe que me estaba mirando. Esa cosa señaló a mi hermana, y dijo con una voz animalesca y fuerte, que ella era suya, y que se la llevaría al infierno. Mi madre comenzó a rezar, y también yo, pero esa cosa comenzó a reírse a carcajadas. Dentro del cuarto, las cosas comenzaron a volar solas en todas direcciones, y algún libro de mi hermana me golpeó en el estómago, además que tuve que moverme para evitar que más cosas me golpearan. Mi mamá me pidió que sacara a mi hermana mientras ella hacía despertar a mi papá, pero cuando di un paso hacia mi hermana, esa sombra se puso en mi camino, y aunque ya estaba completamente aterrado, en ese momento quedé paralizado por el enorme terror que tenía. La sombra me dijo otra vez que ella era suya. Aquel ser me tomó del cuello, y me lanzó hacia afuera del cuarto, y después lanzó a mis padres junto a mí, y cerró la puerta sin tocarla. Escuchamos los gritos de mi hermana, que aullaba de dolor cada vez que esa cosa la golpeaba. Mi madre y yo intentamos abrir la puerta, pero en ningún momento lo logramos, y cuando mi padre despertó, le explicamos que aquel ente estaba torturando a mi hermana. Nadie de nosotros podía abrir la puerta, y lo único que se le ocurrió a mi padre fue llamar a la policía, pero cometió el error de decir lo que estaba pasando, porque cuando mi padre le dijo a la operadora de emergencias que una sombra oscura estaba atacando a mi hermana, la operadora le dijo que no hiciera llamadas de broma, y colgó la llamada. Entre gritos, golpes y los llantos de mi hermana, pasamos las siguientes horas, hasta que amaneció,
porque fue hasta entonces que pudimos entrar en la habitación de mi hermana, que estaba inconsciente y bañada en sangre. Cuando mi madre y yo salimos a buscar un taxi para llevarla a emergencias, el vecino del otro lado nos dijo que había escuchado todo, y que había estado tocando la puerta para ayudarnos, pero le dijimos que no habíamos escuchado sus llamados a la puerta. Nos dijo que en su familia había gente que se dedicaba a hacer limpias, y nos podían ayudar. Llevamos a mi hermana a emergencias, donde la atendieron por los golpes, y les explicamos la versión más realista que nos podían creer. Y tras haberla curado, la llevamos a la casa, donde afuera nos esperaban varias personas, familiares de nuestro vecino, que entraron con mi hermana en su habitación. Y varias horas más tarde, los curanderos, liderados por una mujer de muy avanzada edad, nos dijeron que ya estaba todo en orden, que esa cosa no volvería y que mi hermana estaría bien. Recuerdo que mi hermana durmió más de 20 horas seguidas, y los siguientes días casi no comía y se la pasaba durmiendo casi todo el día. Pero al pasar una semana, ella comenzó a mejorar, porque comenzó a comer más, y ya solo dormía entre 8 y 10 horas. Y cuando se recuperó de las heridas físicas y emocionales, notamos un cambio en ella, pero un cambio para bien, porque dejó de consumir alcohol y sustancias ilegales, además que dejó de irse de fiesta. No se convirtió en una hija ejemplar, pero en comparación a como era antes, para nosotros sí era una hija y hermana ejemplar. Y aquel ser no volvió, pero algunas noches sueño con él, y no soy el único, porque mis padres y mi hermana también lo han soñado, solo esperamos que nunca regrese a nuestras vidas. La aprendiz de bruja. Mi relato de terror desafortunadamente aún no termina. Debo comenzar diciendo que nunca fui una niña típica, porque desde muy pequeña sentí mucha fascinación por las historias de brujas, y cuando había gente a la que le molestaban esas historias, porque decían que eran denigrantes para las mujeres, yo pensaba todo lo contrario, porque aquellas brujas eran poderosas, y eso era lo que me gustaba de esas historias. Mientras otras niñas soñaban con ser las princesas de un cuento, yo soñaba con ser la bruja poderosa que con magia hacía lo que quería. Ellas se vestían como princesas e imaginaban que habitaban un castillo, yo quería vestirme de bruja y asustarlas. Aunque mis padres no estuvieron de acuerdo conmigo con ese atípico sueño. Fui esa niña rara, que después se convirtió en la adolescente rara, y cuando crecí más, me convertí en una joven adulta rara. Pero no me molestó, porque yo sabía que algún día me convertiría en una poderosa bruja, y molestaría a todas las personas que alguna vez se burlaron de mí. Desde adolescente, pasé de una tienda de ocultismo a otra, siempre buscando algún libro o persona que me ayudara con mi anhelo de ser una bruja, pero con los años, no encontré a nadie que me ayudara, y los libros de brujería que compraba nunca surtieron efecto. No recuerdo la cantidad de hechizos que hice y no funcionaron, tampoco recuerdo cuántos libros de brujería compré, incluso jugué con la Ouija, pero tampoco me funcionó. Aunque por algunos momentos llegué a pensar que eso de la brujería no era real, las historias que escuchaba sobre brujas me mantenían la fe en ellas, pero también llegué a cuestionar la veracidad de esas historias, porque yo nunca había visto a una bruja. A los 19 años me distraje de mi búsqueda de ser una bruja, y fue por un hombre, del cual me enamoré, pero me dejó sin decirme una razón convincente. Cuando estuve con él, ya no pensaba en ser una bruja, y por algunos momentos llegué a pensar en casarme y tener hijos con él, pero como ya dije, la relación terminó y esos efímeros sueños desaparecieron con él. Estaba molesta, y quería que él pagara por haberme dejado, y fue en ese momento que regresó mi obsesión por ser una bruja, y continué mi búsqueda para lograrlo. Pasó casi un año desde que la relación terminó, cuando me enteré que me había dejado por otra mujer, y juro que quise vengarme de los dos, quería que ambos sufrieran más de lo que yo había sufrido. Había varias personas que sabían de mi búsqueda por ser una bruja, y una de esas personas era una mujer que se dedicaba a vender cosas de ocultismo, y una mañana me mencionó que una mujer había fallecido. No entendí por qué me decía eso, pero me explicó que se decía que esa mujer era una bruja,
y que los familiares de la difunta estaban asustados por lo que habían encontrado en su casa. Me dijo que ella iría a revisar las cosas que ella tenía, ya que los familiares querían deshacerse de tanta cosa macabra, y me pidió que la acompañara, quizás encontraría algo en esa casa que me podría ayudar. Por fuera, esa casa era de lo más normal, y cuando tocamos a la puerta, un hombre vestido de traje negro nos abrió, y nos dijo que tomáramos lo que quisiéramos, que ellos no querían tener nada que ver con las cosas siniestras de la casa. Entramos, y notamos que desde la entrada a la casa era anormal, porque por todos lados había imágenes perturbadoras, desde imágenes de la Santa Muerte, hasta demonios vestidos como santos, incluso había una imagen de Jesús, que al verlo de cerca, nos dimos cuenta que no era Jesús, sino un ser demoníaco que llevaba todo tipo de símbolos satánicos en su ropa. El olor a incienso era casi intoxicante, y la sensación de que algo nos estaba viendo era algo que no solo sentíamos nosotras, porque el hombre nos mencionó lo mismo. Nos dijo que había algo en esa casa, algo que nos acechaba y nos estaba cazando, y que debíamos de tener cuidado. La mujer con la que iba, vendía algunas de las cosas que había en esa casa, pero me mencionó que otras cosas se encargaban a artistas, y que después las brujas les daban algún tipo de tratamiento a esas imágenes o esculturas, para que esas cosas estuvieran cargadas y funcionaran mejor. Le pregunté a mi amiga por qué no me había hablado de esa mujer, que me habría gustado conocerla cuando ella estaba viva. Mi amiga me dijo que lo que yo tenía era una ilusión infantil, sobre eso de ser bruja, pero que aquella mujer recién fallecida era realmente mala, que nadie se metía con ella, porque aquellos que lo hacían, perdían la vida días después, y mi amiga no quería que me relacionara con ese tipo de personas. Conforme íbamos recorriendo la casa, tomábamos algunas cosas que nos iban gustando, desde algún recipiente de plata, pero con un grabado de demonios, hasta hierbas y figuras aterradoras. Yo llevaba las manos llenas cuando entramos en una habitación del segundo piso, y supimos que esa habitación era diferente, porque estaba casi vacía, solamente estaba una pequeña mesa con un libro sobre ella, pero en las paredes y en el piso estaban pintados todo tipo de símbolos que nunca antes había visto. Mi amiga me dijo que quizás en ese sitio se hacían los trabajos de brujería. Me acerqué a la mesita, pero mi amiga se quedó en la entrada, me dijo que esa habitación le daba miedo, que ella no entraría. Tomé el libro, que tenía unas 200 hojas. La portada no decía nada, era de color negro, al igual que la contraportada. Al tenerlo en mis manos, sentí que por fin había encontrado un libro de magia real, supe que debía ser mío. Le pregunté a mi amiga si me lo podía quedar, y ella me dijo que sí, que ella ni siquiera quería tocarlo. Lo guardé en mi mochila, y continuamos deambulando por la casa, tomando cada vez más cosas de la bruja. Al terminar, le preguntamos al hombre que cuánto nos cobraría por las cosas, pero él nos dijo que nada, que su familia no quería nada de esa bruja, ni viva ni muerta. Nos enteramos que más personas ligadas a la venta de cosas de ocultismo llegaron a la casa para llevarse todo lo que podían, y que al final, cuando la casa estuvo vacía, los familiares de la bruja vendieron la casa y regalaron el dinero a una fundación. No sé si eso sea cierto, pero es lo que todos dicen que pasó. Aquel día, después de agradecerle a mi amiga por haberme invitado a esa recolecta, me fui a mi casa emocionada, porque por fin podría hacer cosas de brujería real. Me acosté boca abajo en mi cama, con el libro abierto frente a mí, y al irlo hojeando no supe si ese libro funcionaría, porque era muy similar a otros libros que antes había comprado. Pero sabía que intentaría hacer algún conjuro, y en caso de que no funcionara, continuaría con mi búsqueda para convertirme en una bruja. Uno de los hechizos que encontré, era para hacer que dos personas se separaran, y recordé a mi exnovio, y supe que él sería mi primer objetivo. Revisé en más de una ocasión los ingredientes del hechizo, y sabía que tenía casi todos, incluso tenía cabello de mi ex, que lo guardé, porque sabía que cuando fuera una bruja, lo utilizaría para vengarme. Además de los ingredientes, descubrí que ese tipo de hechizos eran activados, por decirlo de esa manera, por un muerto de panteón. Aquel ritual debería hacerse dentro de un cementerio, y el muñeco del objetivo, que debía ser hecho con muchos ingredientes, incluido el cabello de la víctima, debía ser armado dentro del panteón. Cuando reuní los ingredientes que me faltaban acudí al cementerio.
Afortunadamente el cuidador del panteón ya me conocía, ya que yo llevaba años entrando por las noches para hacer rituales que habían sido inútiles. Busqué el lugar correcto, porque el libro pedía que el ingrediente que activaba todo, es decir el muerto, debía reunir con ciertas características, que por supuesto no diré. Al ubicar el lugar correcto, comencé a armar el muñeco, o tótem como decía en el libro, y al terminar, realicé los pasos que el libro señalaba, que por supuesto había llevado conmigo. Por seguridad de cualquier persona no diré en qué consistía el ritual, pero al terminar de hacerlo, un viento anormal me envolvió, y me llené de emoción al pensar que ese viento significaba que mi hechizo había resultado bien. Solo me quedaba esperar, para saber si mi exnovio terminaba con su relación. 3 días después me enteré que mi exnovio se había separado de su novia, y fue ahí que supe con toda certeza que había funcionado. No acudí a él, porque no quería estar con un hombre que me había dejado por otra, y él tampoco me buscó, ya que el hechizo no era para que él regresara conmigo. Pero esa noche algo me despertó de madrugada, era un sonido extraño, de alguien caminando dentro de mi cuarto. Me asusté, pensé que alguien se había metido, y me haría daño. Me quedé quieta sin decir nada, pero aquella persona continuaba caminando, y ocasionalmente se acercaba a mi rostro. Al principio no me dijo nada, pero después me dijo casi al oído que sabía que estaba despierta, era una voz de un hombre de edad avanzada. Pero yo no abrí los ojos, quería seguir pretendiendo que estaba dormida. Por mi mente pasaron 1000 terribles situaciones, pero cualquier cosa que ese invasor me hiciera, yo lo haría pagar, ya que ahora ya era una bruja. Pero ese hombre no me hizo nada, solamente caminaba de un lugar a otro, y cuando se me acercaba, me volvía a decir que sabía que estaba despierta. De pronto, ese hombre se detuvo justo junto a mi rostro, mientras yo continuaba con los ojos cerrados. No escuché ninguna respiración, ni tampoco los pasos, pero yo sabía que ese hombre estaba ahí, junto a mí. Pasaron quizás 10 minutos en silencio, y me atreví a abrir los ojos, pero no había nadie dentro de mi cuarto, y no había forma de que ese hombre hubiera salido. Encendí la luz de la lámpara de noche, y a la tenue luz que ésta emitía, continué sin ver al intruso. Me levanté, y revisé dentro de mi cuarto, incluso debajo de mi cama, pero no había nadie. Salí de mi habitación y recorrí cada rincón de mi casa, pero no encontré a ningún intruso y todo estaba cerrado por dentro. Las noches siguientes fueron iguales, porque por la madrugada los pasos de un hombre me despertaban, y siempre me decía que sabía que estaba despierta. Aunque me fui acostumbrando a ser despertada por la madrugada, no pude acostumbrarme a ese ente, porque me daba miedo tan solo escuchar su voz. A la par de esos eventos, conseguí hacer un trabajo para una mujer, que me pidió ayuda para que su hija se casara o se fuera a vivir con su novio. No es que el novio fuera una maravilla, sino que la señora quería que su hija ya se fuera de la casa, porque era muy problemática y quería que otro, en este caso el novio, se hiciera cargo de su terrible humor. Revisé en el libro algún hechizo para lograr eso, y lo encontré muy fácil, hasta parecía que el libro quería que yo siguiera haciendo los hechizos. Le pedí a la mujer algún objeto perteneciente al joven, y si era posible que fuera algo de cabello. No sé cómo le hizo esa señora, pero me entregó un mechón de cabello del joven. Esa misma noche, tras tener todos los ingredientes, acudí al panteón para hacer el ritual, que al terminar de hacerlo, volví a sentir un pequeño viento sobre mí. En menos de una semana, la mujer me habló para agradecerme, porque el novio le había pedido a su hija que vivieran juntos. Esa noche, un golpe fuerte me despertó, abrí los ojos y vi que el armario estaba abierto, y de pronto se cerró. Me tapé la cabeza con la sábana, y en ese momento escuché los pasos del hombre, además que comencé a escuchar que una mujer lloraba al fondo de mi cuarto, justo donde estaba el armario. Y la voz del hombre que caminaba cambió, porque me dijo que ahora eran 2, y que los 2 sabían que yo estaba despierta. Los pasos, la voz del hombre y el llanto de la mujer continuaron casi toda la noche, misma que yo pasé en vela, con el rostro tapado para no ver nada. Y los días siguientes siguieron así, sin que esos entes se fueran de mi casa. Desafortunadamente en el libro no había nada que me ayudara a librarme de esos espíritus, pero comencé a dormir un poco durante el día,
para poder pasar las noches en vela y soportar esa situación. La mujer que quería deshacerse de su hija me recomendó con otras personas, y una de esas personas me llamó y me pidió ayuda para poder deshacerse de su competencia. El hombre me explicó que tenía una tienda de pinturas, pero que al poco tiempo que él comenzó con su negocio, un vecino del lugar sintió envidia y puso un negocio exactamente igual, y que eso le había quitado muchos clientes. Ese hechizo no lo hice con el cabello del objetivo, lo hice con una fotografía que quien me contrató le tomó para mí. Acudí al panteón, donde hice el nuevo ritual, y como siempre, el pequeño viento me envolvió, y días después el negocio del otro hombre cerró. Y esa noche, cuando me informaron que el hechizo había funcionado, mientras estaba dentro de mi casa, y aún no eran ni las 10 de la noche, las luces de toda la casa se apagaron, y pude ver que una sombra enorme entraba en mi cuarto. Supe que no era una persona por la altura de esa cosa, que incluso parecía estar agachada dentro de la casa. Y antes de poder hacer algo, justo en mi oído escuché la voz del hombre que me despertaba por las noches, y me dijo: ahora somos 3, y sabemos que estás despierta. Di un pequeño salto, y antes de que pudiera hacer algo, una sombra femenina se posó frente a mí, y esa sombra emitió un llanto de dolor. Era el mismo llanto que noches antes había escuchado, pero ahora no provenía del armario, ya que esa sombra estaba frente a mí. En ese momento entendí lo que pasaba. Esos fantasmas me habían ayudado a cumplir con los hechizos, y justo después de cumplirlos, habían acudido a mí. No sabía si las demás brujas tenían el mismo problema, o si hay algo que hace que esos espíritus no se les acerquen, y yo, al no tener a una bruja que me guiara, no sabía qué hacer con esos entes. Esos seres comenzaron a deambular por mi casa durante la noche, y no esperaban a que fuera la madrugada. Justo después que el sol se ponía, esas cosas salían para asustarme. Aunque me llegaron más trabajos, me negué a hacerlos, porque no quería a más espíritus atormentándome. Con 3 tenía más que suficientes. Ahora busco la forma para poder hacer hechizos sin que esos seres me persigan, pero no he podido encontrar nada que me ayude. Dejé de dormir de noche, porque esos entes me persiguen si me voy a un hotel, y cuando estoy caminando de noche por la calle, esos seres se me aparecen y me asustan. No los puedo repeler, y tampoco se van cuando se los pido. Pero cuando logre hacer que se vayan, y logre hacer hechizos sin que nada se me pegue, volveré a ser una bruja, o mejor dicho, una aprendiz de bruja. Espero que este relato te haya gustado. De ser así, te invito a que te suscribas al canal y le des like al video. Gracias.